sí podía ser superavitario o deficitaria. Entonces, la mayoría de las personas que tienen ese error conceptual fueron directamente aplazados. Y otros estudiantes que estuvieron aplazados, cuando lean los comentarios, fíjense que, o sea, a ver, había algunos que como que no respondieron realmente a la pregunta, sino que leyeron el artículo y es como que escribieron un artículo de opinión. Esto no era un artículo de opinión, o sea, no era que a nosotros nos interesaba saber cuál era el punto de vista de ustedes sobre los tipos de cambio múltiples o sobre el estado actual de las pymes. Lo que nos interesaba saber es en torno a los conceptos teóricos y el material teórico que habíamos visto en la primera etapa de la materia, cómo ustedes podían analizar, ¿sí?, un artículo periodístico en torno a una pregunta o un enunciado dado. Entonces nosotros buscamos esa articulación, ese diálogo que tiene que haber entre la teoría, que ustedes ya la saben, entonces saben, cuando hablan de régimen cambiario, ustedes saben lo que es, cuando hablan de tipo de cambio nominal, ustedes saben lo que es, de tipo de cambio básico, ustedes saben lo que es, cuando hablan del tipo de cambio efectivo, saben lo que es, cuando hablan del tipo de cambio múltiple, saben lo que es, flexible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Tipo de cambio fijo, flexible, o de flotación sucia, esos son conceptos que nosotros procurábamos ver que en el desarrollo, si bien ustedes no me iban a decir el tipo de cambio es, cuando ustedes redactan y hacen su desarrollo, nosotros podemos ver perfectamente si lo comprendieron el concepto o no. Y en los casos de los chicos que estuvieron desaprobados es porque realmente no, o hicieron un artículo de opinión, o mezclaron cuestiones que no eran inherentes al tema que estábamos trabajando, o directamente en su argumentación no respondían a la pregunta, trabajaban con los diferentes conceptos, pero no iban volcados a responder a la pregunta, o bueno, o la realidad es que tuvimos algunos trabajos con una muy mala redacción que no pusieron ni siquiera un punto aparte en todo el escrito, con lo cual se nos dificultaba un montón la lectura, y la idea es que nosotros pudiéramos entenderlos rápidamente. No me puedo poner a ver, bueno, ¿dónde pondré el punto aparte para ver si lo entiendo o no este artículo? Así que eso es un poco la devolución en líneas generales que les puedo hacer de lo que trabajaron, de los que todos trabajaron. Pero les vuelvo a decir, esta comisión, los resultados fueron como mucho mejores de las 5 de 1, así que tienen, bueno, un plus en ese sentido. Después, con respecto a los trabajos prácticos, ya todos los trabajos prácticos que son tutoriados por mí, ya han tenido sus devoluciones. Solamente después sí me gustaría quedarme con el grupo número 4, que quiero hablar con ellos puntualmente una vez que terminemos la clase. Voy a ir espacio para hacer las devoluciones parciales y hablar unas palabritas con el grupo número 4. Después, en líneas generales, también tuvimos muy buenos trabajos en el 5 de 2, así que también los felicito. Los trabajos que trabajan con Valen, los trabajos cuyas devoluciones tiene que hacer Valen, ella me dijo que le iba a hacer este fin de semana. La realidad es que, bueno, ustedes son muchos y este año solamente somos nosotras dos las que trabajamos en la corrección de los trabajos prácticos y, bueno, y los parciales, por eso quizás nos hemos demorado un poquito, porque, bueno, amerita una buena lectura por parte nuestra y hacerlo con todas las energías y las luces puestas para realmente poder hacerles una devolución que a ustedes les sirva. De nada siempre que yo me ponga a leer todos los parciales en un día y después no les puedo hacer una buena devolución. Así que, bueno, un poquito por eso fue la demora que hemos tenido. Como dije recién, a esos casos que no tienen la nota cargada, pero que sí están en el Moodle sus parciales y que ya me dijeron, si bien yo voy a controlar por las dudas que haya alguien hoy ausente, a esos chicos que les haya tocado el tema 1 de balanza de pagos, yo les voy a avisar si yo el viernes que viene me puedo conectar un ratito. Justo estoy cursando yo también mi doctorado, por eso me coinciden los horarios y no les puedo garantizar si voy a estar presente de 4 a 6 o en algún momentito anterior o posterior, pero no se preocupen que de necesitar alguna devolución ya vamos viendo horarios. Este cuatrimestre no tienen ya más clases conmigo, esta es la última clase que tienen conmigo, así que aquellos grupos que trabajan conmigo, yo no tengo problema de que escriban un mail al 5 de 2 y de esa manera ustedes me hagan saber si, perdón, estoy admitiendo gente, si necesitan tener un Zoom o algo conmigo, entonces podemos pactar horarios también de encuentro. O sea, sé que van a estar como un poco más solos porque no me van a poder ver o hacer preguntas en el momento. Las cuestiones vinculadas al trabajo práctico, por lo general siempre las dudas las sacamos conjuntamente con Valen, pero si necesitan algún tipo de reunión conmigo lo pueden hacer. Con respecto a las devoluciones, los trabajos prácticos, ustedes van a recibir calificaciones del 6 al 10,
salvo el grupo 4 que tengo que trabajar con ellos unas cuestiones puntuales. Al resto tienen ya una nota pactada, esa nota no es fija. Recuerden que las 3 calificaciones de las entregas parciales de trabajos prácticos me daba una nota que iba a equivaler a una nota del parcial. Esas 3 se promediaban. Entonces, si tienen un 6 y después tienen un 10 y después tienen un 9, tienen posibilidad todavía de promocionar. O sea, que no se pongan mal aquellos grupos que sacaron un 6, porque todavía tienen chances de promocionar, ¿sí? Si después tienen notas superiores, tienen un 9 y un 8, ya estarían en condiciones de promocionar. Bueno, sí, un 9 y un 9 sería. Pero bueno. Así que bueno, en torno a esto no se pregunten. Ustedes han recibido con sus devoluciones comentarios y sugerencias de parte nuestra. Yo por lo general se las voy poniendo en el texto, les voy marcando con colores, lo trato de hacer lo más didáctico posible. Esas no me las tienen que mandar ahora para la segunda entrega. La segunda entrega solamente me mandan digamos, las consignas solicitadas para esa entrega. Pero todas las correcciones o sugerencias que yo les voy haciendo, ustedes sí la tienen que corregir para la entrega final del trabajo. Entonces, el día que ustedes expongan, ¿sí? Y que nos entreguen la versión definitiva de su trabajo, que corresponde a las 3 entregas parciales, mientras ustedes van exponiendo y van hablando y van presentando sus trabajos a Nelson y a Valen, que son principalmente quienes no han conocido todo el proceso de ustedes, yo voy revisando y chequeando que todas aquellas sugerencias y comentarios que yo les haya hecho en el proceso hayan sido corregidas y tenidas en cuenta. Entonces, a partir de eso que yo voy visualizando en el trabajo escrito, más la presentación que ustedes hacen en la defensa oral del trabajo, tienen su nota final de proyecto. Recuerden que esta nota de proyecto es condición sine qua non también para la promoción de la materia, o sea, que aquellos que en su calificación final tengan nota superior a 8 y tengan las notas vinculadas a los exámenes parciales iguales, superiores a 8, tienen posibilidades de promocionar. Aquellos chicos que ya rindieron el trabajo del año pasado, bueno, ya saben su nota, y en función de los resultados de los parciales de ahora, pueden promocionar. Si no hemos solucionado todavía con Valen cuál va a ser la segunda nota de los chicos a los quienes les hemos guardado la nota del trabajo del año pasado. Así que esos tengan un poco de paciencia, porque quizás le pedimos que nos hagan un pequeño escrito de esta segunda parte de la unidad, o ya vemos qué actividad o tarea les asignamos a esas personas que puntualmente están recursando la asignatura, que ya tienen su nota del trabajo práctico, y por tanto que no tenemos cerrada todavía cuál va a ser su calificación del segundo parcial. Pero ténganos un poquito de paciencia y eso ya se los vamos a atender y se los vamos a decir. ¿Hay alguna duda o inquietud hasta ahora? ¿Todo en orden? Profe, una pregunta, ¿va a haber recuperatorio del primer parcial, el único parcial? Sí, Santiago, hay fecha de recuperatorio, la misma ya está en Moodle, aparece en el cronograma, yo ahí ya te lo digo bien, espérame un segundito. Ahí te digo. ¿Cuál es la nota? ¿Cuál es la fecha? Yo calculo que es a finales de septiembre. Eh, Primero de octubre, profe, hizo para el 5 de 2. 1 de octubre para el 5 de 2. Sí, justo ahí estaba viendo que no se habían hecho bien las rayitas de la columna. Tal cual. El 1 de octubre es la fecha de recuperatorio de este primer parcial. Y para aquellos, y como digamos los grupos que no han aprobado alguna de las entregas, tienen que rehacer esa entrega, van a tener la calificación, o sea que no se preocupen. Los contenidos del recuperatorio son los que han sido evaluados en la instancia del parcial. Profe, ¿y la posibilidad de recuperar para promoción existe o no? No, el que fue recuperatorio ya no puede ser promocionado. Perfecto, gracias. No, de nada, Agustín. Bueno, no sé si hay alguna otra duda o consulta, si no ya que les comparto pantalla y pasamos a trabajar con los contenidos de la unidad de hoy. Sí, profe. A mí me gustaría hacer una consulta respecto al parcial. Sí, Porque sí. Francisco, como les dije con anterioridad, ahora yo termino de dar la unidad 12 y aquellas personas que tengan dudas o consultas vinculadas al parcial, nos quedamos a las 5 de 5:30 a 6 atendiendo esas dudas. Pero para no retrasar el resto de los compañeros, yo ahora empiezo la exposición, así liberamos a todos los que se quieran, a los que no tengan dudas, y después nos quedamos trabajando el resto de la clase.
Bien, bien. No, era bastante general. Era porque usted, como había dicho, que no se pedía una opinión. ¿Y qué pasa? Que mi consigna decía, ¿cree usted que los tipos de cambio múltiples son una solución o un problema? Entonces, si eso no es una opinión, no sabría cómo responder la consigna, digamos. Fran, escúchame, de vuelta te digo. Lo vamos a ver a los casos particulares porque esa devolución yo te la hago a vos después en tu caso puntual. No es que no podían decir su punto de vista, pero ese punto de vista tenía que estar fundado. Es la devolución que hice al principio. Fundado en términos teóricos, ¿viste? Manejando los conceptos que habíamos trabajado en las unidades correspondientes. Entonces, si bien hay una cierta, lógicamente, en un ensayo hay una argumentación personal sobre determinada pregunta o la consigna, sí tiene que haber, digamos, ese background teórico que te ayuda a vos a la fundamentación, ¿sí? Pero en el caso tuyo, después lo vemos puntualmente a tu parcial. Ok, dale. Dale. Bueno, ahora sí, ya lanzamos con la unidad número 12, que esta unidad se titula Variables de la comercialización internacional. Esta unidad está bastante vinculada a lo que nosotros habíamos trabajado previamente con la unidad número 11 de canales de comercialización y los modos, porque en realidad lo que refiere esta unidad es a aspectos y a distintos paradigmas que nosotros vamos teniendo en cuenta y que van cambiando nuestra forma de leer o entender al comercio internacional, ¿sí? Nosotros para eso tenemos que empezar haciendo, digamos, un recorrido por los diferentes enfoques teóricos del comercio internacional, ¿sí? Porque como yo les había dicho, nosotros nos movemos, ¿sí?, una disciplina que es completamente dinámica, porque es una disciplina social, y por tanto, como la sociedad en sí misma va cambiando en cuanto a sus necesidades, la idiosincrasia, los valores, las culturas, los regímenes hegemónicos, ¿sí? Eso también va haciendo que se modifiquen las teorías y paradigmas y marcos conceptuales sobre los cuales se construye el comercio internacional. Entonces nosotros tenemos que ver que a lo largo del tiempo vamos a ir viendo, trabajando diferentes paradigmas. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos trabajando la unidad número 7 de balanza de pagos, nosotros y la del Fondo Monetario Internacional, que era, lo vimos en la unidad número 3 de organizaciones internacionales, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos hablado, por ejemplo, del patrón oro. Entonces habíamos dicho que el patrón oro, como tal, de alguna manera condicionaba los intercambios comerciales, puesto que en sí mismos la divisa internacional sobre las cuales se basaban las reservas internacionales era el oro, pero que a raíz de una crisis que se suscita en la década de los 70 a nivel internacional con la crisis del petróleo, a nivel nacional de Estados Unidos, que de ser un acreedor internacional pasa a ser un gran deudor internacional, y la crisis propia de índole económico-financiero que sucede en ese país hace que Estados Unidos, país hegemónico en el sistema internacional, abandone el patrón oro de manera unilateral y decida anteponer a el dólar como la divisa de intercambio internacional para todo tipo de transacciones. Y entonces, al abandonar el patrón oro, habíamos dicho que todos los países fijaban el valor de su moneda con respecto al dólar, como nueva divisa internacional. Esto, lógicamente, trae aparejados cambios en el comercio internacional y en los paradigmas o teorías que sustentan el comercio internacional y los objetivos mismos del comercio internacional. ¿Por qué? Porque recuerden que en ese momento nosotros estábamos trabajando con el GATT y que recién en 1995, o sea, en la última década del siglo XX, nace la Organización Mundial del Comercio. Entonces, esas diferencias sustanciales entre la organización internacional y las normas que rigen el sistema internacional económico y financiero hacen también digamos, al desarrollo realista y a lo que se promueve y se busca dentro del comercio internacional. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros analizamos esas variables del comercio internacional, vamos a ver que esas variables van cambiando. ¿Por qué? Porque los modelos, los paradigmas y las necesidades y los objetivos a los cuales se apunta a nivel internacional van cambiando.
nosotros podemos comenzar teniendo en cuenta 3 paradigmas centrales. El primero de ellos es las ventajas absolutas. Las ventajas absolutas, digamos, es una teoría impulsada por Adam Smith en la década, digamos, bueno, perdón, la década no, en el siglo XVIII, que sería más o menos a finales del siglo XVIII, que es entre 1775 y 1776. Para que pensemos en temas generales, o sea, en aspectos muy importantes de esa época, Adam Smith era de origen inglés, ¿sí? Es decir, nosotros sabíamos que estábamos dentro de un régimen internacional basado en el colonialismo, ¿sí? Y en el extractivismo, es decir, cómo las colonias venían a ser la base de los recursos naturales y que proveían, digamos, a estas grandes centros o metrópolis de nivel internacional. Gran Bretaña, digamos, tenía ya su lógica y era el que hacía todo el control también marítimo, o sea, era el que llevaba a cabo todo el control marítimo internacional. Por cuanto nosotros podemos decir que estamos basados en un régimen internacional donde Gran Bretaña era el gran hegemón internacional. En ese mismo momento, nosotros acordémonos que en 1776 se estaba constituyendo ¿qué? La independencia de Estados Unidos, que todavía no era Estados Unidos como tal, pero ya se produce la declaración de la independencia de los Estados Unidos de América del Norte, ¿sí? Para que ustedes contemplen. ¿Y cómo estábamos acá en América del Sur? Recién en 1776, o sea, Estados Unidos estaba independizando. En Gran Bretaña todavía se mantenía con el régimen del Estado absoluto y del colonialismo como sistema internacional en cuanto a la distribución de las especializaciones. Ya lo van a ver cuando les explique la teoría de las ventajas absolutas. Y recién nosotros acá al sur, en 1776, recién ¿sí? Se constituye el Virreinato del Río de la Plata, porque nosotros antes dependíamos del Virreinato del Alto Perú, ¿sí? Entonces recién cuando nosotros nos estamos constituyendo como virreinato, es decir, seguíamos dependiendo de España, Estados Unidos estaba independizando ya de Gran Bretaña y todavía seguíamos con la lógica, digamos, de esta especialización producto de una división internacional del trabajo que de alguna manera estaba completamente reglada, ¿sí? Es decir, ustedes sabían que el comercio, tanto en aquellos países que dependían de Gran Bretaña, como de Portugal, como de España, era completamente regulado por los colonos, es decir, por quienes venían de España, de Portugal y de Estados Unidos, con un gran control sobre lo que se establecía y las normas comerciales, sobre qué se tenía que especializar, en qué se tenía que producir cada uno de estos territorios. Paren que no puedo, tengo gente en sala de espera. Y qué es lo que se tenía que llevar a estas grandes metrópolis y qué es lo que venía de esas metrópolis, siendo nosotros los productores, lógicamente, de materias primas y ellos quienes nos traían aquellos bienes manufacturados. En este contexto económico, Adam Smith va a plantear que, digamos, y empezándose a producir los primeros intercambios entre los estados propiamente dichos y no dependiendo de ese comercio con las colonias producto de la independencia de determinados territorios, Adam Smith va a decir, bueno, ¿por qué se produce el comercio en sí, ese comercio internacional? ¿Qué es lo que trae? Bueno, el paradigma sobre el cual nosotros podemos entender es las ventajas absolutas. Entonces él dice, bueno, nosotros tenemos dos países. Esos países son, por ejemplo, Argentina y Brasil. Y tenemos dos bienes. Recuerden que Argentina y Brasil no existían en este momento, estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Argentina como tal y Brasil no existían como, en ese momento como estados independientes. Pero tenemos dos países, dos bienes, por ejemplo, una tonelada de trigo y 1 metro de tela. Entonces, digamos, ¿cómo se van a sacar el cálculo de ventajas absolutas? Bueno, se va a medir por el factor
de la producción, que era el más importante en ese momento, que era el factor trabajo, es decir, las horas de trabajo que lleva a producir una tonelada de trigo o un metro de tela. Entonces, vos ahí, nosotros hacíamos una tabla en la cual decía, bueno, para Brasil producir una tonelada de tela lleva una tonelada de trigo implica tanto tiempo en valor horas de trabajo. Y para Argentina, tanto tiempo. Para Argentina, la tonelada de trigo lleva tanto tiempo y la de tela, el metro de tela, tanto tiempo. Entonces después básicamente, ¿qué hacían? Como que vos dividías, ¿sí?, esos valores y vos veías, se salía un resultado que era un porcentaje, que era una valoración, que significaba el costo de oportunidad. Entonces, básicamente, ante la diferenciación que nosotros veíamos en esos valores, ibas a decir, bueno, Argentina se iba a especializar en la producción de aquel bien cuyo costo de oportunidad era menor en relación al del otro país. Y entonces él decía, así es como se produce la especialización, así es como se produce el comercio. Entonces, Argentina se va a dedicar a la producción de trigo y Brasil a la producción de tela. Esta teoría, digamos, se mantuvo hasta un momento en el cual ya se empezaba en el siglo XIX a producir la gran ola de independencia de diferentes territorios coloniales. Imagínense que nosotros ya teníamos en el siglo XIX, por ejemplo, independencia, ¿sí?, acá con la Revolución de Mayo, y así sucesivamente en otros territorios como en Brasil y en el resto de América Latina, donde las grandes metrópolis coloniales habían perdido su presencia y su poder, digamos, a raíz de guerras propias que se iban suscitando en Europa Occidental, y eso permitió que estos territorios que estaban colonizados pudieran lograr sus independencias. A su vez, esas independencias no fueron procesos tan simples. Como ustedes saben, la independencia prácticamente de Argentina llevó un siglo, medio siglo de organización solamente constitucional. Nos independizamos en 1810, fue la revolución y la declaración en 1810, la independencia recién en 1816, la constitución se creó en 1853, pero como estábamos divididos con Buenos Aires, recién fue un proceso entre 1853 y 1860 que se constituye realmente el territorio argentino, en donde la realidad, ahí podríamos decir que concluye esta era de independencia. Lo mismo en Estados Unidos, que empezó toda la expansión para, de ser un país solamente con costa al Atlántico, llegar a la costa del Pacífico, en guerras propiamente, ¿con quién? Con México y con todo el territorio de México, y también con Canadá, hasta que se termina constituyendo el territorio que es. Entonces fue un proceso muy complejo, pero que a la vez empezaba a generar que muchos más estados independientes empezaban a participar en lo que era el comercio internacional, que previamente yo ya les había dicho que estaba completamente controlado y regulado por las colonias. Entonces ahí David Ricardo va a decir, bueno, ¿qué pasa cuando empezaba también a surgir esta cuestión de que no solamente teníamos la exportación, o digamos, algunos estados que se especializaban en materias primas y otros que se especializaban en bienes industriales o manufacturados, sino que empezaba a haber una cierta industrialización por parte de determinados territorios, no tanto al sur del continente americano, pero sí al norte. Entonces dice, bueno, pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos realmente comercializar, o cuando se empieza a dar esto de comercio entre bienes que son bastante semejantes? Porque una cosa es decir, bueno, trigo, tela, espejos, y otra cosa es decir, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos espejos y espejos biselados? O bienes que son muy similares. Te va a decir, bueno, en realidad la teoría de esto se da en torno a lo que son las ventajas comparativas, no a las ventajas absolutas. Este modelo se mantuvo durante todo lo que fue el siglo XIX, pero la realidad es que, como yo les venía diciendo, al cambiar las realidades y las idiosincrasias, termina como siendo obsoleto. Y en el siglo XX, si bien yo no se los nombro, por ejemplo, tenemos el modelo de Hertz-Röhling, que en realidad van a decir, bueno, ojo, esto de las ventajas comparativas tampoco es tan real, porque en realidad lo que nosotros vamos a ver es
tenemos que hacer un análisis económico en torno a la nueva era de la producción que surge a través de la revolución industrial, que es el Fordismo, es decir, esa producción en serie. ¿Cómo yo hago para en diferentes territorios poner una gran cantidad de bienes tengo que admitir acá, una gran cantidad de bienes que empiezan a ser producidos, inminentemente, lógicamente, ¿en dónde? En Estados Unidos. Este modelo Hertz-Röhling procura justamente ver ese cambio entre el gran crecimiento económico que empieza a surgir en la década de los años 20 en Estados Unidos en base a la producción con el modelo fordista, es decir, en serie, tucu, tucu, tucu. Entonces había una gran explosión y teníamos que generar la demanda de esa gran cantidad de oferta, porque se consideraba que esa gran cantidad de oferta era lo que permitía el crecimiento de una economía, ¿sí? Entonces empiezan, para que ustedes vean, entre finales de la década de los 20 y entre principios de la década de los 30, los primeros herramientas que hoy hacen, y teorías que hoy hacen a todo lo que es el marketing, ¿sí? No solamente el marketing internacional, sino el marketing nacional, es decir, bueno, ¿cómo yo hago que determinado producto sea deseado por el consumidor? ¿Cómo hago? Bueno, entonces empiezan todas estas técnicas que hasta hoy en día ustedes siguen estudiando, que básicamente son las mezclas de las 4P. Pero para que ustedes vayan viendo cómo, ante determinada situación, en el ámbito tecnológico, van surgiendo las teorías y los paradigmas que le van dando, digamos, consonancia teórica a lo que está pasando para entenderlo, y en vistas a eso llegar a esos objetivos que dentro de este marco que nosotros ya habíamos visto de las teorías liberales, se decía que, bueno, que todas las economías, o sea, que ninguna economía se tiene que estancar, que las economías todas tienen que tener una tendencia positiva. Que esa tendencia positiva se iba a dar mediante ¿qué? Mediante diferentes ciclos económicos, porque no podíamos ver que todas las economías del mundo crecían de la misma manera. Donde se presentan ciclos. De esos ciclos teníamos que tratar de disminuir todo lo que era las crisis, más que nada, y entonces esa curva tenía que estar como muy atenuada marcando esa tendencia. Pero en base a la experiencia, después de 100 años prácticamente que se plantearon estos primeros modelos, nosotros sabemos que es imposible que todas las economías del mundo se establezcan en base a estas lógicas neoliberales y después neoliberales, de creer que va a haber una tendencia positiva, porque hay un montón de desequilibrios en el ámbito económico-financiero. ¿Por qué? Porque este ámbito económico-financiero es una construcción teórica y social, de decir que toda la emisión monetaria tiene que tener una reserva, es una construcción teórica, no es a los fines prácticos. ¿Sí? ¿Por qué yo no puedo imprimir dinero? Bueno, porque ese dinero no va a tener valor. ¿Y por qué no tiene valor? Bueno, porque así, entonces, vamos viendo que todas estas normas, que todas estas reglas se plasman en diferentes marcos teóricos que sustentan, digamos, los determinados objetivos que según el modelo del régimen internacional en el cual estemos situados, nos encontremos y que hacen a los objetivos de todas las naciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos como corte en el siglo XX habían sido las instituciones creadas en Bretton Woods en la posguerra, donde a través de la posguerra, que de Estados Unidos, de la Segunda Guerra Mundial, lógicamente, Estados Unidos como el gran país hegemónico internacional, que va a poner las reglas dado que él tiene la economía más fuerte, entonces desde la cual se puede sustentar, y logró la reactivación de todas las economías posguerra, y de alguna manera fue quien estableció estas instituciones y las normas que hace el sistema internacional y los objetivos sobre los cuales nosotros vamos a situar. ¿Sí? En torno a eso, también empieza a encontrarse que, ya más llegados a finales de la década del siglo XX, empezamos a ver que se presenta una nueva lógica en torno a lo que el marketing había traído. ¿Sí? Recordemos que los inicios del marketing eran década de los años 30 para adelante, y tiene ya su esplendor en la década de los 60, 70, donde surge este paradigma, el cual todavía nosotros tenemos vigente, que es el de las ventajas competitivas. ¿Qué quiere decir las ventajas competitivas? Bueno, va a decir, ojo, en realidad, aquellos países, en líneas generales, pero empresas que logren sobrevivir y logren tener una tendencia económica
positiva, y logren, digamos, sobrevivir en esta lógica de mercado, van a ser aquellos que pueden tener alguna cuestión diferencial a su competencia, ¿sí? Entonces, esta diferencia, que puede ser en torno a los recursos humanos, entonces decir, bueno, yo tengo que contratar los mejores recursos humanos capacitados para realizar determinada tarea, y entonces, ¿cómo lo creo? Bueno, en base a capacitaciones, o busco el mejor CEO, o busco los mejores científicos vinculados a determinada actividad. Eso a nosotros nos va a permitir diferenciar nuestras competencias, y entonces a través de eso vamos a tener nuestro propio nicho de mercado. También lo podemos hacer en cuestiones tecnológicas, es decir, yo no quiero tener los mejores recursos humanos, pero yo quiero tener la mejor tecnología, ¿sí? Y así sucesivamente se fue construyendo y solidificando este paradigma de ventajas competitivas. Si bien actualmente no podemos hablar de que haya un cambio de paradigma en cuanto al análisis del comercio internacional, sí podemos empezar a ver las debilidades del paradigma de ventajas competitivas y la aparición de determinados indicios o indicadores que a nosotros nos permiten decir que está pronto a caducar este modelo. ¿Y por qué está a punto de caducar? Porque en realidad, desde el 2015 en adelante, nosotros hemos tenido algo, ha pasado en el sistema internacional algo muy importante, que es la concientización de la población y de los estados que hace el cambio climático. Entonces, en vistas al cambio climático, y nosotros ver que ya la lógica de la producción, como la venimos desarrollando actualmente, no se va a poder mantener en el tiempo porque no es sostenible, dado el crecimiento poblacional que tenemos y los hábitos de consumo y los hábitos de residuos, nosotros podemos empezar a ver que está cambiando, ¿sí?, esa visión y ese paradigma en torno, bueno, ¿cómo vamos a lograr el crecimiento? Va a tener que ser sobre modelos de concientización, lo venimos trabajando en todo lo que hace la producción y consumo sostenible. Vamos viendo cómo cada vez no son tan importantes las barreras arancelarias. Esto, ¿se acuerdan que cuando vimos regionalismo nosotros habíamos hablado que en la década de los 90, cuando se empiezan a generar los regionalismos, los procesos de integración en nuestro subcontinente, la preocupación mayor era esto de las listas positivas, es decir, aumentar la mayor cantidad de productos o servicios que no van a tener aranceles, o sea, que van a poder traspasar las fronteras con un arancel reducido o directamente sin arancel. Bueno, hoy en día ya dejan de ser tan importantes estas barreras arancelarias, porque a razón de lo que estábamos hablando del cambio climático y de otras preocupaciones que se vienen dando y manifestando en términos comerciales, empiezan a ser cada vez más importantes aquellas barreras pararancelarias que hacen especificidades técnicas, ¿sí?, muy puntuales, que tienen que lograr los productos o servicios para traspasar las fronteras. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Sí. Perdón, sí, ¿qué tal? Sí, vamos bien. Van bien, buenísimo. En base a eso, hay 3 paradigmas que yo me gustaría en este momento resaltar en función de estas variables, o qué es lo importante que teníamos que tener en cuenta, sobre todo que se lleva a cabo entre el siglo XX y el siglo XXV, vinculado a lo que habíamos estado trabajando recién, las ventajas absolutas, comparativas y competitivas. La primera es una lectura que hace Coase en 1937, donde lo primero que va a decir es, una empresa para poder internacionalizarse debe tener un gran tamaño. Entonces, solamente va a analizar y va a poner este supuesto que va a hacer, digamos, a la visión del comercio internacional, donde van a ser las grandes empresas nacionales las que van a poder realmente salir y traspasar las fronteras, ¿sí? Recordemos que en 1937 nosotros todavía seguíamos sumergidos, si bien empezaban ya a producirse los cambios
para una nueva revolución industrial, seguíamos sumergidos en esta producción en serie. Entonces, aquellas empresas que lógicamente podían producir en serie, iban a ser las empresas que iban a poder competir o salir a conquistar otros mercados, en base, lógicamente, a la oferta exportable que podían generar, ¿sí? Entre 1973 y 1999, o sea, es decir, bastante reciente, muchos de ustedes han nacido en esa última década del siglo XX, Dunning va a decir que en realidad las empresas que van a poder salir y competir a nivel internacional va a estar dada por lo que son las ventajas competitivas, que bueno, esto no voy a ahondar porque en realidad ustedes han tenido comercialización, ustedes son ingenieros industriales y ustedes ya saben lo que hace las ventajas competitivas porque es el paradigma que han estudiado en sus 5 años de carrera, es decir, cómo yo busco lograr que mi empresa o que los productos que yo desarrollo realmente se pueda diferenciar de la competencia. Y después, Uppsala, en el 2005, no solo teniendo en cuenta, digamos, los cambios que yo estaba hablando recién en cuanto al medio ambiente y demás, sino fundamentalmente por el cambio tecnológico, es decir, la accesibilidad que nosotros hoy tenemos a la información, y no solamente la información de nuestro país, la información a escala internacional, las distintas herramientas y demás, hacen que de pronto ya cambie la situación de las empresas para decidir internacionalizarse. Entonces Uppsala va a decir, bueno, acá no depende del tamaño de la empresa, no va a depender de las ventajas competitivas, sino lo que va a depender es del deseo de la empresa propiamente dicha de querer internacionalizarse y exportar. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de información y un montón de herramientas que hoy permiten o simplifican esa comercialización internacional. Entonces, es un poco en vistas a este paradigma del 2005 que nosotros empezamos a pensar en las posibilidades que las pequeñas y medianas empresas con las cuales ustedes están trabajando o las incubadoras desde las cuales ustedes están situados, realmente tienen una posibilidad real de participar y volcar sus productos en una oferta mucho mayor a la que es la nacional. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. En torno a esto que yo les acabo de exponer, quiero hacer una única reflexión y ya pasar un poquito más sobre otros 2 temas principales de esta unidad. El primero es, como yo bien les decía, y lo hemos trabajado mucho en nuestra unidad número 6, hoy en día nos encontramos en, podríamos decir, una brecha entre lo que veníamos desarrollando y cómo veníamos saliendo al mundo y hacia dónde el mundo está dirigiéndose. Aquellos que tengan los largavistas y pueden ver más allá, seguramente van a tener mucho más éxito en el largo plazo, van a poder realmente generar una tendencia a no solamente tener su primera experiencia de exportadores, sino después mantenerla, que es lo que más cuesta en realidad. Operaciones de comercio o internacional lo pueden hacer la mayoría de las empresas basadas en sus autos exportables o después de las plataformas que vamos a ir trabajando como el Exporta Simple, que permiten a pequeñas y medianas empresas o hasta productores particulares lograr exportar, ¿sí? Por volúmenes muy bajos. El problema no es hacerlo, sino después mantenerlo. Si ese es un objetivo estratégico de la empresa, va a ser lógicamente esa dificultad de mantenerlo. ¿En qué está basado? Principalmente en 2 cuestiones fundamentales, que hacen al cambio del paradigma internacional, que está por debajo, que todavía nosotros no lo logramos entender, pero que de pronto se empieza a volcar en las normas, se empieza a volcar en las regulaciones, y se empieza a volcar en estas barreras arancelarias que hoy en día son las más importantes. Pese a lo que nosotros podemos seguir viendo en cuanto a los objetivos de la Organización Mundial del Comercio. Siempre recuerden que nosotros tenemos que ir viendo la teoría con la que trabajamos y la práctica, qué es lo que se va llevando a cabo. Y en función de eso, nosotros podemos ir sacando nuestras primeras conclusiones para decir, bueno, cuáles son las tendencias futuras. Y esto era un poco lo que les veníamos trabajando diciendo con respecto a los parciales. Aquellos que pudieran vincular la práctica con la teoría,
tuvieron como mucho mejores resultados a aquellos solos que, bueno, solamente se pararon en hacer una lectura del artículo. A todos los que les aparezca un 10% no tienen un 1, eso es un 100, no les puse nadie. Los que tienen un 20 sí, eso es un 2, pero aquellos que me haya confundido y les aparece como si hubieran sacado un 1, perdónenme, yo lo voy a corregir, porque esos son un 10, ¿sí? Que en esta cátedra sí tuvimos mucho, eso me olvidé de decir. Bueno, en base a eso, nosotros vamos a pasar ahora a trabajar un poquito con lo que es la gestión de la calidad en términos internacionales. Ustedes de calidad han tenido materias y saben perfectamente bien lo que son las normas de calidad a las cuales los productos a los cuales ustedes desarrollan o en los cuales ustedes están vinculados, tienen que tener para salir al mercado. No vamos a ahondar en eso, nosotros vamos a ahondar en cómo la gestión de la calidad cada vez empieza a ser más importante en los contextos internacionales, o en los mercados globales. Nosotros cuando hablamos a nivel internacional de la gestión de la calidad tenemos que tener en cuenta dos procesos. En primer lugar, como ustedes ya habían trabajado, ustedes habían descrito en su primera entrega su producto. En base a ese producto, ustedes ahora tienen que desarrollar lo que ya habíamos visto, que era el mercado meta, es decir, hacia dónde está apuntado ese producto, y el metamercado, cuáles son esos bienes asociados que están vinculados al producto que yo vendo. Entonces, si yo quiero exportar colchones, ¿sí? Por ejemplo, no sé, colchones matrimoniales, o sea, colchones de 2x2, o de 2x2, por ejemplo, el colchón de 2x2. Nosotros sabemos que el colchón de 2x2 tiene determinadas características porque va orientado, por ejemplo, a consumidores con un valor, no me sale ahora la palabra, digamos, con un poder adquisitivo alto. El colchón de 2x2 no los compran gentes que viven en un departamento cuya habitación es de 2,5 por 2,5 porque siquiera pueden entrar por la puerta. Entonces estamos hablando de gente con un poder adquisitivo alto. Por lo general estamos hablando de personas casadas o que ya tienen un grupo familiar, ¿sí? A diferencia de un soltero, no se compra uno por 2x2, se compra uno de 1,60 o a lo sumo, como mucho, de 1,80, pero no el Super King. Eso tiene que cubrir determinadas expectativas. ¿Por qué? Porque al ser de un poder adquisitivo alto, se supone que ya, por ejemplo, la densidad de la espuma o los resortes tienen que ser adecuados al poder adquisitivo de esas personas que procuran optimizar, digamos, su sueño a la hora de descansar. Está asociado a bienes complementarios, es decir, a ese metamercado de conseguir, por ejemplo, el cubrecolchón, sábanas a medida, acolchados a medida, almohadas a medida, porque no en todos lados uno puede conseguir una sábana para un Super King. Entonces, todas esas cuestiones son las que yo tengo que estar pensando a la hora de querer ofrecer en un mercado global, ¿sí? el colchón de 2x2. Y aparte, tenemos que tener en cuenta que ya a la hora de salir del mercado global, no nos vamos a quedar solamente con ese colchón por 2x2, tenemos que hacer un análisis del mercado de destino, en donde vamos a averiguar, bueno, en cuanto a la densidad poblacional, quiénes tienen ese poder, qué porcentaje de la población de ese mercado de destino tiene el poder adquisitivo para comprar ese tipo de colchones. Ese porcentaje, realmente sí hay muchos matrimonios recién constituidos, o no, porque sabemos que después de una determinada edad, la gente por lo general ya busca colchones individuales, es decir, los adultos mayores ya son muy pocos los que siguen durmiendo en la cama matrimonial. Llega una determinada edad que cada uno se compra un somier de una plaza y media, pero que no siguen durmiendo juntos. Entonces, bueno, por lo tanto, tenemos que buscar de pirámides poblacionales, digamos, que sean las que tienen que ser y no las invertidas, donde quiere decir que no hay mucha cantidad de familias que se estén constituyendo. Toda esa lectura nosotros lo tenemos que ir haciendo a la hora de pensar en la gestión de la calidad en los mercados globales. Y en función de eso nosotros vamos a desarrollar 3 lineamientos: la política de calidad, los objetivos de la calidad y la planificación. Ustedes ya con Valen trabajaron en la planificación estratégica de exportación, ¿sí? Que tiene, si bien ustedes en comercialización ya tienen que haber trabajado con los planes estratégicos,
En el ámbito internacional, bueno, son otras variables que se nos van sumando en el análisis, y que una vez que nosotros desarrollamos ese plan estratégico, tenemos que desarrollar el plan operativo para dar cumplimiento a los objetivos planteados en nuestro plan estratégico. Ahora vamos a ver un poquito más orientados esa planificación a lo que es la calidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o qué tenemos que responder cuando hablamos de la política de calidad? Bueno, tenemos que hacer referencia a nosotros que estamos queriendo exportar, un producto o un servicio. ¿Por qué? Porque en primer lugar, nosotros ya sabemos que pese a que en 1995 la Organización Mundial del Comercio va a regular también cuestiones vinculadas a los servicios, sabemos que el GATT no lo tenía, y que de hecho, en el ámbito nacional, sí están regulados, por ejemplo, determinados servicios que son históricos, como por ejemplo, el servicio de flete internacional, el servicio de seguro internacional, pero no así, por ejemplo, los servicios que están teniendo mayor auge ahora, que son, por ejemplo, los servicios de software. ¿Cuál es nuestro cliente ideal o potencial? Eso lo desarrollamos a través de lo que era el mercado beta. ¿Cuáles son las necesidades que podemos cubrir de ese cliente ideal con el producto que nosotros vamos a exportar? ¿Cuáles son las diferencias que nosotros podemos encontrar con la diferencia? Porque ahí no solamente vamos a analizar no vamos a tener solamente en cuenta, nuestra experiencia nacional, sino que tenemos que decir, bueno, de los mercados de destino a los cuales queremos ofrecer, de dónde vienen las importaciones del producto, cuáles son las características de las importaciones del producto que se ofrecen en ese mercado de destino, ¿sí? Y ante eso, lógicamente, siempre tener muy en claro cuál es la misión y la visión de la empresa, y si la internacionalización propiamente de la empresa es un objetivo del plan estratégico de la empresa o no. Y de estarlo, tener en cuenta si ha sido comunicado al personal, ¿sí? Porque también ahí eso es muy importante. Hay veces en las altas cúpulas, y sobre todo en lo que son las pequeñas y medianas empresas, se toman un montón de decisiones, pero que después no son comunicadas. Y al no ser comunicadas, el secretario, el administrativo, el operario y demás van a ingresar y van a trabajar su tarea diaria, pero sin tener el conocimiento de hacia dónde se quiere llegar. Entonces siempre, cuando ustedes seguramente muchos de ustedes, por el año en el cual nos encontramos, estamos en un 5º año, la mayoría de ustedes ya deben estar trabajando, tienen sus primeras experiencias, tienen que tener en claro esto. ¿Cómo se comunican los objetivos dentro de la empresa? Solamente son comunicados a los altos puestos de cada una de las áreas, se mantienen reuniones periódicas también con, digamos, los puestos más administrativos y operativos, cómo se mide realmente si se ha logrado cumplir con determinados objetivos o no. En torno a eso, después nosotros tenemos los que son los objetivos de la calidad. Y es muy importante, cuando ustedes vieron el plan estratégico, nosotros hablábamos de 3 tipos de objetivos: el objetivo estratégico o general, el objetivo específico y el objetivo operativo propiamente dicho. Cuando hablamos de objetivo general o el estratégico, nosotros estamos enunciando por el objetivo, es decir, por ejemplo, lograr la internacionalización de la empresa. En los objetivos específicos, nosotros ya tenemos que de alguna manera poner los objetivos un poquito más directos, o sea, que hacen ese objetivo general, pero ya de una manera un poquito más detallada. Entonces yo puedo decir, bueno, lograr la internacionalización de la empresa mediante la conquista de mercados, de países limítrofes, ¿sí? De los países limítrofes de Argentina. Perfecto, entonces ahí ya sabemos que no es que voy a querer ver cómo es el mercado cuál es el cliente potencial en Japón, porque no me interesa. Bueno, yo voy a analizar el de Uruguay, el de Paraguay, el de Bolivia, el de Brasil y el de Chile. Solamente nos vamos a centrar en esos 5. Y después, en el objetivo operativo, yo voy a decir, bueno, conquistar en al menos los 2 primeros años 2 países limítrofes. Entonces ven que ahí se aparece una variable numérica que me va a indicar a mí, si yo puedo conquistar 3, es que superé mis expectativas. Bueno, ¿cuál fue el trabajo que desarrollamos bien para conseguir 3?
Si yo conseguí uno o no conseguí ninguno, bueno, ¿cómo puedo realmente yo saber qué fue lo que pasó en el medio? ¿Por qué no se consiguió esto? Bueno, por ejemplo, en este ámbito, que les pasa a muchas empresas, por ejemplo, el contexto de la pandemia, donde los canales o modos de comercialización internacional que estaban utilizando no pudieron mantenerse, entonces el vínculo con los potenciales clientes internacionales no se pudo mantener porque tenían que salir a flote la empresa acá, no podían generar las ofertas exportables porque de pronto no llegaban las importaciones. Entonces, en base a que mis objetivos operativos son mensurables o medibles, yo puedo después controlar y ajustar y saber por qué se cumplió o no se cumplió con nuestros objetivos. Después de esto yo tengo que aparte saber hablar con el cliente y tener un servicio de postventa. O sea, en el ámbito internacional es muy importante. Lógicamente que a veces no es con el cliente directo, es decir, yo estoy vendiendo maní salado, ¿sí? Soy una manicera que me dedicaba a hacer, digamos, a la producción de maníes, pero que aparte le he dado un valor agregado y he logrado generar que determinado lote de esa producción lo convierta en maní salado, empaquetado y demás, bueno, y yo después lo vendo a distribuidores, no es que voy a poder preguntarle al consumidor final de Brasil que consume mi maní en un bar, che, ¿te gusta el maní? ¿Tiene mucha sal, poca sal? No, pero sí a mi distribuidor le voy a decir, las ventas han aumentado, han disminuido, se han sostenido. ¿Por qué? Porque capaz que le estoy pifiando, no sé, en el packaging. Entonces el packaging no está cubierto con una capa de aluminio que no permite que se altere por los cambios de temperatura o de condición, no sé, de humedad y demás. Entonces, bueno, son todas esas cuestiones que yo tengo que brindar en mi servicio de postventa. O sea, mantener un contacto directo con mis clientes para saber cómo va. Periodicidad para todo lo que hace la medición y el control, es decir, yo tengo que decir, bueno, cada cuánto tiempo vienen las auditorías, ya sean tanto internas como externas. Si mi política de calidad va a estar directamente reglamentada por un ámbito de certificación internacional como puede ser una ISO, bueno, tenemos auditorías externas, pero para llegar en condiciones a las auditorías externas, nosotros también desarrollamos dentro de nuestras empresas auditorías internas. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Y por último, volvemos a hacer hincapié en esto de la comunicación. Nosotros tenemos que decir, bueno, nuestras metas, nuestros objetivos es en todas las áreas. Cada área, nosotros dentro del plan operativo, vamos a trabajar con lo que son los diferentes procesos o procedimientos que se van llevando a cabo, donde yo voy diciendo, bueno, qué subáreas están vinculadas al cumplimiento de determinado objetivo. ¿Sí? Y entonces, en función de eso, nosotros vamos a decir, bueno, el área de recursos humanos, por ejemplo, ¿ha logrado contratar a las personas que tienen el know-how o ha capacitado a las personas para desarrollar determinada actividad o no? Bueno, a ver, ¿las personas saben que tienen que generar esto? Bueno, siempre en el ámbito de la comunicación es un departamento interno dentro de una empresa donde busca esto, ver la trazabilidad de la comunicación de estos objetivos de calidad. Y por último, es la planificación, que esto es lo que decíamos, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Cómo vamos a evaluar los resultados? Que eso todo lo hacemos en lo que es el plan estratégico y ustedes, lógicamente, están analizando, o han analizado ya con Valen, lo que hace el plan estratégico de internacionalización. En las políticas de calidad tenemos nuestra propia planificación, nuestra propia, digamos, área para medir o relevar si hemos cumplido o no con esos objetivos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, bueno, gracias, Leandro. Bueno, les digo eso ¿por qué? Porque ahora vamos a pasar a un tema, digamos, vinculado, pero no de manera directa con esto de la calidad. ¿Qué diferencias nosotros encontramos entre lo que es la creatividad y la innovación? ¿Saben cuál es la diferencia entre un concepto y el otro? A ver. Francisco Galopo, ¿qué te surge pensar en la diferencia entre creatividad e innovación?
A ver, por ahí la creatividad va más por el lado de ser creativo, digamos, no sé cómo explicarlo bien, pero la innovación es crear algo nuevo, algo que rompa con los esquemas, algo que no se haya visto antes, por así decirlo. Bueno, digamos, o sea, está bien pensar en que las dos, de alguna manera, traen a algo nuevo que no existía. O sea, tanto la creatividad como la innovación en sí mismos son dos conceptos que están vinculados, pero en realidad tanto en lo creativo como en lo innovador se procura ver que hay una novedad, algo que no existía y que pasa a existir. ¿Quién le puede ayudar a Francisco? ¿Quién puede complementar esta diferencia entre innovación y creatividad? Santiago Belotto, ¿qué pensás? ¿Se escucha, profe? Perfecto. Bien, para mí, sobre todo la diferencia entre creatividad e innovación es que la innovación va referida a un salto en algún tipo de producto o rubro que produzca una mejora. Más Bueno, y una creatividad es más algo artístico, más subjetivo que una innovación. bueno, vamos a tomar dos palabras que dijiste que están muy buenas, que es esto de subjetivo, y después dijiste algo como de innovación, en torno a la innovación dijiste algo como de aplicación o de efecto técnico, algo que estaba Claro, como desde ese punto de vista. Bueno, fíjense que la creatividad es el primer paso hacia la innovación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la creatividad es una cuestión subjetiva, completamente subjetiva, que hace, ¿sí?, a la creación de manera introspectiva de algún producto o servicio que en vistas a las necesidades insatisfechas que ustedes pueden ver en el medio que nos rodea, se les puede ocurrir una idea que no haya sido materializada, pero que ustedes consideran que es potencial para la resolución de determinada necesidad. Entonces, hoy ustedes, todos como ingenieros industriales, después de 5 años de haber estudiado esta carrera y haberla elegido por algún motivo, seguramente dicen, no, yo creo que cuando me reciba o ya estoy incubando un producto para cubrir determinada necesidad. Entonces, ustedes tienen ese carácter cognitivo individual, porque ustedes son quienes tienen el saber de cómo se puede hacer, de lo que se puede desarrollar y demás, pero solamente lo tienen en su cabeza, no lo han podido efectivizar o realmente volcar, ¿sí?, para realmente ver ese efecto técnico que tiene esa idea que ustedes tienen en su cabeza. Eso hace la creatividad, no hace un aspecto más bien artístico, sino que hacen a realmente tener el conocimiento para identificar que determinada necesidad está insatisfecha, ya sea en producto o servicio, y quiero crearla o generarla, ¿sí? El paso de la creatividad a la innovación es cuando realmente lo pudimos manifestar, sí, llevar a cabo, es decir, aplicar, es decir, yo pude crear esa idea, la pude materializar realmente en un producto que existe de manera taxativa y que puede y que logra cubrir esa necesidad que yo veía insatisfecha, ¿sí? ¿Pueden entender la diferencia entre una cosa y la otra? Yo, por ejemplo, yo digo, bueno, para mí sería esencial tener, no sé, una aplicación que me ayude a ver cuándo pasa el colectivo. O sea, que yo pueda medir el tiempo y evaluar si me conviene quedar esperando el colectivo, agarrar la bicicleta o tomarme un taxi, ¿sí? Pero esa idea la tengo en mi cabeza, pero no logré materializarla. Distinto es cuando yo ya, a raíz de esa idea que tuve, generé la aplicación, la puse en funcionamiento la aplicación, entonces ahí tuve, ¿sí?, se generó esa innovación, porque ya está aplicado y beneficia, ¿sí?, al grupo social en el cual yo me encuentro vinculado. Después lo puedo mejorar a ese producto.
poniéndole muchas otras de información. Pero ya logré cubrir ese nicho que yo veía que no había sido cubierto antes. ¿Van entendiendo la diferencia entre creatividad e innovación? ¿Sí? ¿Alguno tiene un ejemplo que pueda pensar en algo que tienen ya como idea, pero que de pronto no está aplicado y que les gustaría generarlo? A ver, Federico Molina. ¿Me escucha, profe? Sí. ¿Algún ejemplo que pueda poner que sea creativo, pero que no innove, dice usted? Que sea creativo, pero que todavía no se haya producido la innovación porque no existe. O de pronto algo que vos digas, bueno, con este producto se logró cubrir determinada necesidad. Por ahí puede ser de agregarle una conexión de auriculares a los controles remotos para ver televisión. Bueno, por ejemplo. Entonces, Sería esto creativo. sería creativo. Y si vos logras generarlo, pasaría a ser la innovación. Y acá hay un aspecto que siempre me gusta destacar cuando hablamos de esto, sobre todo ustedes como ingenieros industriales, que es el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Porque muchas veces, ya la mayoría de ustedes o está trabajando, se va a incorporar prontamente en grandes corporaciones. Algunos se quedarán como emprendedores y otros se incorporarán en grandes corporaciones. Entonces, no es lo mismo, y ustedes van a tener que firmar en su contrato laboral una cláusula que hace la propiedad intelectual, es decir, quién es dueño de determinada innovación que se genere. ¿Sí? O hasta ahí muchas veces hay cláusulas que se firman sobre aspectos vinculados a la creatividad. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en una empresa, trabajamos en HP, y estamos trabajando en el diseño de un mouse, ¿sí? Un mouse que tiene que tener determinadas características ergonómicas que van a facilitar el trabajo. Entonces, no sé, o son más grandes o son más chicos en el diseño, qué sé yo, con luz, no, sin luz, para verlo en la oscuridad, o más chiquitos o lo que sea. Y a mí me dieron el trabajo propiamente dicho que hace ese diseño de ese mouse. Si a mí se me ocurre algo vinculado al diseño de ese mouse, pero que no ha estado explicitado, ¿sí? En la tarea o función que me dieron, esa idea es mía, es propia, ¿sí? Es personal. Ahora bien, si en las características que a mí me dieron, bueno, estaba vinculado al desarrollo de ese producto, sí es parte de la empresa. Acá el tema de la propiedad intelectual es todo un capítulo para la Organización Mundial del Comercio, puesto que hay muchísimos problemas y conflictos vinculados a eso. No, la verdad que siempre pienso en que me gustaría sumar este apartado de propiedad intelectual, sobre todo en términos comerciales, porque me parece que a ustedes les sirve un montón, pero siempre tengan la tranquilidad de que, pese a lo que nosotros firmemos en un contrato, ¿sí? Y lo que haya habido en las cláusulas, si esas cláusulas van en contra de lo que las mismas normas sobre propiedad intelectual dicen, ustedes están completamente cubiertos. Entonces, si ustedes, trabajando dentro de una empresa, logran crear algún producto vinculado o relacionado a la tarea que ustedes desarrollaban, pero que es idea propia, ustedes están resguardados por la ley, entonces esa propiedad intelectual no es de la empresa donde trabajaban, sino es de ustedes. Y que a la hora de comercializar ese producto, y ustedes no lo quieren hacer por su cuenta, lógicamente tiene prioridad la empresa en la cual ustedes trabajaron para comprarles la propiedad intelectual de ese determinado bien o servicio que se hayan ideado, ¿sí? Pero que eso es propio de ustedes, porque el componente subjetivo, cognitivo e individual era de ustedes, y que la empresa no podría patentar ese producto si no fuera por la participación exclusiva de cada uno de ustedes en el proceso, porque esto no fue congeniado entre todos los compañeros, fue propio de cada uno de ustedes.
Entonces, este es un apartado, o voy a tratar de ver si lo puedo incorporar, porque, bueno, o si les interesa subir la bibliografía, porque es muy interesante que ustedes realmente sepan cómo resguardar todas esas ideas, o lo que puedan realmente generar y aplicar, a la hora de cuando estén trabajando en diferentes empresas. Bueno, acá me voy a pasar un poquito toda la parte de las filminas que siguen de innovación y de diferentes tipos de innovación, lo pueden leer de manera puntual, ¿sí? E individual, porque no son muy complejas. Sí, me quiero detener un poquito en este último tema, que en realidad, fíjense que, como siempre les digo, el 2020 generó un gran cambio en los hábitos de los consumidores y en los requerimientos que tienen las empresas para subsistir. Es decir, aquellas empresas que no lograron generar un ámbito de e-commerce, no han logrado sobrevivir el 2020, y si han logrado sobrevivir al 2020, no lograrán hacerlo hasta el 2030 si no logran generar sus plataformas de e-commerce. Nosotros sabemos que hoy hay un cambio generacional, un cambio del consumidor, entonces, en donde quizás personas más 40, más 45, tienen la necesidad de ir a la tienda a adquirir determinado producto o servicio, puesto que tampoco tienen la habilidad y el conocimiento del manejo de los recursos tecnológicos para hacerlo de otra manera. Ahora sabemos que las generaciones que son década de los 30, de los 20 y las que vienen, ¿sí?, de los futuros consumidores, ya hablamos de una generación, digamos, de nativos digitales, en donde para ellos es mucho más fácil hacer todas sus transacciones comerciales y personales y demás por plataformas virtuales y no así presenciales, ¿sí? Entonces, cuando empezamos dando este tema, siempre traíamos a una persona que es la que hoy no puede traer, pero que voy a tratar de hacerlo, y le voy a sacar un par de minutitos a Valen, no sé si la clase que viene, pero la otra. Pero hay ciertas cuestiones que sí les quiero destacar, porque seguramente todos de ustedes ya de alguna manera o han pensado o están generando sus propias actividades dentro del e-commerce. En primer lugar, todo lo que refiere a la autogestión, es decir, la actualización de la información que sí o sí tenemos que tener sobre el producto que comercializamos. En segundo lugar, la accesibilidad, es decir, las plataformas o los medios que utilizamos tienen que ser completamente intuitivos, es decir, no generar cuestiones muy difíciles a la hora de hacer las transacciones por ese medio, tienen que ser confiables, es decir, sobre todo cuando utilizamos plataformas para los medios de pago, donde la gente vuelque toda su información financiera y económica, entonces tenemos que utilizar plataformas que son muy conocidas. Lógicamente, ante esto, tener las pasarelas de pago, es decir, sobre todo en lo que es la venta de productos o servicios, cuáles van a ser las que vamos a utilizar, y por último, lógicamente, todo lo que hace al referente a los envíos, ¿sí? A cómo vamos a gestionar que llegue ese producto o servicio a nuestro cliente. Esto constantemente va mutando, ¿sí?, y se va transformando. Yo no soy una especialista del e-commerce, por eso no es que este tema por lo general lo doy yo, sino que trato de traer a alguien para que lo dé, pero sí, quizás cuando en las clases cuando hemos tenido o hemos hablado, estas son las 4 cuestiones fundamentales que tenemos que tener a la hora de desarrollar la actividad. Y en torno a eso, pensar, ¿sí?, sobre 2 actividades fundamentales, que son las del marketing, cuáles son las estrategias que utilizamos en el marketing, cuáles son las redes sociales que cada vez necesitamos más para reforzar esa actividad. Fíjense que, por ejemplo, yo les mostré a los chicos que cuando hice estas filminas, que siempre las voy como retocando de las de años anteriores, no tengo Instagram. O sea, digo, del año pasado que di el tema, no había agregado Instagram, y tengo, por ejemplo, un Twitter que seguramente ya es como que ha quedado perdido en el tiempo. Entonces, les vuelvo a recalcar esto de cómo van cambiando esta información y estas actividades, y por tanto uno tiene que tener en cuenta a la hora de especializarse o querer posicionarse
en el ámbito del e-commerce. No se preocupen que para este tema yo voy a traer a alguien para que les hable mucho más, con mucho mayor conocimiento, del cual les puedo dar yo, porque la realidad es que no es mi área de expertise. ¿Hay alguna duda o consulta hasta ahora? Bueno, ya terminé la clase de hoy. ¿Qué me gustaría? Bueno, a todos los saludo. Aquellos que quieran quedarse viendo el parcial,